RCR, la red que comunica y une al Perú. A esta hora saludamos a través del hilo telefónico a Miguel Ángel Ibarra, politólogo y analista en temas políticos. Le agradecemos la amabilidad de compartir esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Miguel Ángel, qué gusto saludarlo. Gracias por atender la comunicación de RCR, Red de Comunicación Regional. Gracias, José, por la gentil invitación a tu programa, también los temas de colectividad que tengo. En primer lugar, no podemos obviar, naturalmente, la decisión del Poder Judicial respecto a Martín Vizcarra, ¿no? Va a cumplir todas las investigaciones en curso con una restricción, ¿no? Como lo ha explicado la jueza María de los Ángeles, ¿no? ¿Cómo afecta esto o fortalece la candidatura de Martín Vizcarra? La decisión de la jueza de darle una libertad, entre comillas, a Martín Vizcarra por el tema de la denuncia que sigue por el tema de los sobornos de Obraínsa y Club de la Construcción, se sustenta básicamente en que no hay peligro procesal ni obstrucción de la justicia. Igual le han hecho pagar 100.000 soles de caución que tiene que pagar en los próximos 10 días, y los delitos son pues de colusión y cohecho, ¿no? Entonces, Martín Vizcarra frente a un proceso que va a continuar. Pero aquí hay un tema electoral de por medio. Por ejemplo, Martín Vizcarra, digamos, Somos Perú como partido, necesita o el 5% para pasar la valla o tener 7 curules, que es lo que establece la legislación electoral. En este caso, por ejemplo, vemos que Somos Perú, de acuerdo a las últimas encuestas de dicho, no supera el 3%, lo que significaría que requeriría las 7 curules. Pero no obstante, la elección presidencial, fíjate, José, cuando tú ves los resultados de la intención de voto para Parlamento, increíblemente, Somos Perú está en el segundo lugar y tiene 8% de intención de voto para el Parlamento. ¿Qué significa esto? Que Somos Perú sí tendrá una bancada de 7 congresistas, y lo más probable es que Martín Vizcarra sea parte de los congresistas que se elijan en esta bancada. Entonces, aun cuando en la elección presidencial Somos Perú no tiene o no pasaría la valla, sí pasaría la condicionante de los 7 curules, toda vez que en intención de voto a nivel nacional ocupa el segundo lugar con un 8% después de Acción Popular. Ahora, ¿cómo impacta esto en la campaña? Evidentemente, sabe perfectamente Martín Vizcarra que al tener esta, entre comillas, libertad, puede aducir que hay una presunción de inocencia y que este es un problema político, ¿no? Que se quiere politizar su situación jurídica. Cuando no es así, y en buena cuenta él tendría pues, que poder responder por estos delitos. Ahora, hay un tema aquí importante. De ser elegido Martín Vizcarra, recordemos que recientemente, mediante la ley 3.118, que es una ley de reforma constitucional del artículo 93, se modificó el escenario para el tema de la inmunidad parlamentaria respecto a procesos que siguen los congresistas. Y se dice, por ejemplo, que el procesamiento por la comisión de delitos comunes imputados a congresistas de la República durante el uso de su mandato es de competencia de la Corte Suprema. Entonces, lo que afrenta en realidad Martín Vizcarra es un proceso que va a continuar y probablemente pues la inmunidad no lo proteja. Entonces está jugando un poco a tener este espacio quizás para denunciar posteriormente una persecución política y buscar el asilo. Entonces, digamos que le afecta y no le afecta. No le afecta porque Somos Perú tiene un 8% nacional que nos dice que van a entrar 7 con de todas maneras. Y sí le afecta porque políticamente esto podría restarle en el camino, dependiendo de cómo evidentemente la oposición trate Somos Perú a partir de esta decisión judicial. Ahora, el otro aspecto es que Vizcarra ayer ha indicado que le va a poner bastante énfasis en lo que resta de la campaña, ¿no? Ahora, tú acabas de señalar algo que me parece bastante preciso, ¿no? Vizcarra, de llegar al Congreso, va a utilizar justamente su llegada al Congreso como un factor político, ¿no? Y desde ahí lo que puede argumentar es la persecución. Ya lo había adelantado, pero desde el Congreso es una tribuna donde puede amplificar mejor este mensaje, ¿no? Pero, ¿qué tanto puede significar que también su llegada al Congreso pueda acelerar la salida de Vizcarra del mismo, ¿no? Claro, es un arma de doble filo, porque recordemos que como está la institución, como están los resultados de la encuesta presidencial versus la congresal, lo que queda claro es que no va a haber un Congreso de mayoría para el gobierno de turno.
va a haber una negociación, entre comillas, va a haber un acuerdo multipartidario para que las fuerzas políticas que tengan mayor número de congresistas permitan que el ganador pueda tener una gobernabilidad tranquila y una transición sin problemas. Entonces, siendo el segundo lugar en las encuestas la de Somos Perú, evidentemente va a ser una bancada importante, y el líder de esta bancada indiscutiblemente va a ser Vizcarra si es que entra. Entonces, eso le va a dar cierto poder político, poder de negociación, poder de representatividad y la posibilidad de bloquear votaciones cuando se requiera en un momento que él sea denunciado, por ejemplo, constitucionalmente para inhabilitarlo de la función pública, que es otro tema que él tiene en cuentas. Entonces, sí le va a ser muy útil y sí podría llegar. Eso es algo muy real. Como están las encuestas, Somos Perú sigue siendo la segunda fuerza para el Parlamento, increíblemente, después de Acción Popular, y por arriba de Fuerza Popular y otros. Entonces, hay un trabajo parlamentario fuerte probablemente de sus congresistas o candidatos para poder tener una bancada sólida. Y recuerda que si tienes una bancada sólida en el Parlamento, es un factor de negociación de comisiones de trabajo, de comisiones de ética, fiscalización, de aprobación de leyes, de aprobación del presupuesto general de la República, una serie de situaciones que el Ejecutivo lo va a ver, porque va a tener que pactar para poder aprobarlo. Y eso para él es importante. O sea, para Vizcarra llegar al Congreso es una tabla de salvación en estos momentos. Efectivamente, esa es la resistencia de los últimos metros para aguantar sus juicios y tratar de negociar políticamente su país, como quiera que lo ha hecho cuando la primera vez que fue vacado, ¿no? con los morados. Claro, pero también sobre Vizcarra también en estos momentos se ventilan el tema de la posibilidad de acusaciones constitucionales en el Congreso, ¿no? Claro, lo único que podría limitar la asunción de mando de Vizcarra es que el Congreso ahorita lo inhabilite. Y al inhabilitarlo y publicarse oficialmente, él no podría asumir el cargo. Entonces, él por eso está contra la corriente. A él le conviene dilatar, y eso va a depender de su bancada. ¿Cómo es que la bancada de Somos Perú dilata el proceso, ¿no? O lo distorsiona o trata de negociar para aguantar y dejar que el próximo Parlamento sea el que vea la situación de Martín Vizcarra? Ahora, son temas que están en juego. Claro, ahora, la situación de Vizcarra, cuando Vizcarra sale del gobierno el año pasado, su nivel de aceptación bordeaba el 70-80%, ¿no? Y además no estaban en curso, no se tenían mayores indagaciones o elementos sobre los hechos de corrupción o los presuntos hechos de corrupción. Hoy ya se conocen estos elementos, ¿no?, de convicción, como lo ha llamado el propio fiscal Germán Juárez Atoche, ¿no? Con esta situación, ¿es posible que Vizcarra pueda negociar, sabiendo que ya no es un tema político, sino es un tema donde se le imputan graves cargos en hechos de corrupción en el Congreso? Ahorita lo que ha existido siempre, si nos damos cuenta, es un aparente blindaje por parte del partido de gobierno, del partido morado, para tratar con pinzas los temas de Vizcarra, ¿no? Porque están muy vinculados. Recuerda que el partido de gobierno, el partido morado, apoyó a Vizcarra hasta últimamente en la vacancia y promovió las marchas contra Merino por el caso de Vizcarra, hasta pedir que incluso que lo restituyan. Entonces, digamos que él sabe que tiene un aliado que se encuentra en el Parlamento, que está en el poder, a quien le debe probablemente algún favor y tiene cierto apoyo ahí que podría apoyar. Entonces, él sabe que puede conseguir un espacio con la Curul, que tiene los méritos para hacer en Lima, y que probablemente eso ya sería para él un gran logro. Claro, pero todo va a depender de la composición del próximo Congreso, ¿no? Donde naturalmente Acción Popular va a tener una fuerza importante, ¿no? Pero estamos hablando también que, de acuerdo, siguiendo un poco la tónica de los sondeos de opinión, Renovación Popular, Fuerza Popular, van a tener también importante participación, ¿no? Entonces la pregunta es si le va a ser fácil negociar con estas bancadas, ¿no? Yo creo que más próximos a él son bancadas ya conocidas, ¿no? En el caso de Restauración o Renovación Popular, la Coalición López Aliaga tiene un alto índice de aprobación, pero cuando hablamos de temas de aprobación para el Congreso es mínima. ¿Ya? O sea, probablemente si él pasa una segunda vuelta y le toca competir con Forsyth o con Lescano, lo más probable es que si gana no tenga mayoría del Parlamento, su representación sea mínima. Entonces no es un factor de negociación dentro del Parlamento, al contrario, es un riesgo. Es un riesgo que él va a asumir grande, porque evidentemente va a haber un bloque, nos va a hacer recordar un poco lo que pasaba con Fujimori en el 90, cuando tenía una bancada fuerte del APRE y del FREDEMO y tenía que transar para gobernar y finalmente terminó cerrándolo.
Entonces el temperamento es casi el mismo, entonces es un poco, no peligroso, pero sí interesante pensarlo para ver cómo va a llegar. En cambio, bancadas como Fuerza Popular, que tiene más experiencia, como la de Acción Popular, que tiene rostros nuevos, también paga la redundancia, como la de FREPAP, que aparece increíblemente como segundo y tercer lugar peleando bancada, significa que hay congresistas de candidatos al Congreso, de esos partidos que están haciendo un buen trabajo, que están posicionados al interior. Entonces eso da una lectura distinta a la presidencial. Y la conclusión es que el Parlamento va a estar partido. Va a estar polarizado y no va a ir acorde con la candidatura presidencial. Y eso es una ventaja para él para poder negociar. Esperemos en realidad como los resultados finales, ¿no? Claro. Ahora, ¿cómo estás viendo ya en el tema de elecciones presidenciales, ¿no? Vamos a ingresar a una contienda donde podríamos tener a un candidato de una posición de populismo de izquierda y un candidato de populismo de derecha. ¿Cómo ves tú o crees tú que todavía no está definido? Por ejemplo, podríamos hablar de una segunda vuelta entre Johnny Lescano y Rafael López Aliaga, o en su defecto con Keiko Fujimori, o también podría ser con la propia Verónica Mendoza, ¿no? O Sí, George Forsyth, ¿no? O George Forsyth, que ahora... George Forsyth está liderando por el momento. No, claro, está detrás de Lescano, ¿no? Sí, la brecha es muy corta, no existe una brecha larga, ¿no? Está muy atomizado el país, está en varios puntos y no hay una diferencia larga para decir, por ejemplo, que esto significa que alguien gane una primera vuelta. Ahora, los populismos sí son preocupantes, ¿no? Recordemos que la primera víctima de todo populismo es la Constitución, porque todo el mundo quiere reformar la Constitución para hacer los cambios que cree que se pueden hacer cuando hay cosas que en realidad son de implementar sin necesidad de hacer ese cambio. Los gobiernos de Perón, de Tulio Vargas, Menem, Fujimori, Evo Moreno, Nicolás Maduro, encienden pasiones con su populismo, pero destruyen naciones, porque al final el populismo pues restringe muchas formas de participar en política. Recuerdo que, por ejemplo, que Johnny Lescano dijo en una entrevista que cuando le preguntaron quién gobernaría, Johnny Lescano o el partido Acción Popular, y él dijo Johnny Lescano. Ahora, ese mensaje de Lescano significa que se está apartando de Acción Popular, y con él, evidentemente, todos los cuadros políticos tradicionales de mayor formación que tiene Acción Popular y que son valiosos. Y que se ubican en el centro político, ¿no? Muy alejado de las posturas de Johnny Lescano, ¿no? Efectivamente, ¿no? Es un tema. Además, recuerda que el plan de gobierno de Johnny Lescano, en un análisis que hizo la Universidad del Pacífico sobre los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, él solamente alcanzaba un 16.1% de cumplimiento. O sea, estaba incluso su plan de gobierno, que tiene muchas falencias, dicho sea de paso, metodológicas y técnicas, pues evidentemente no apuntaba a un buen lugar. Además, si tú lees su plan, él habla, por ejemplo, de crear un fondo de estabilización fiscal y de reserva secundaria de liquidez a partir de cobrar más impuestos. El literalmente lo dice. Luego nos habla de un shock, dice un shock de proyectos de inversión de ejecución de impacto social. Y los proyectos de impacto social, como tú sabes, José, son de infraestructuras, saneamiento, transportes, comunicaciones. Y esas obras, mega obras, no las hace una empresa peruana, pero lo hace una transnacional como Odebrecht o como Urania Montera. Habla también de utilizar, fíjate, un fondo especial revolvente. ¿Para qué? Para financiar a aquellos que no tienen trabajo y poderles pagar y asistirlos con una caja que les cobre los impuestos. Y habla incluso en universidades de alto rendimiento, ¿no? Que tienen diferenciando unas de otras cuando la mayoría tiene problemas. Entonces, la verdad es que es preocupante el plan de gobierno de Lescano, que podría retrocedernos 50 años en la historia de vez de celebrar el bicentenario, celebrar el obituario del Estado peruano. López Aliaga, en cambio, tiene otra realidad. No, López Aliaga es un candidato que crece en diciembre, que es corto, se despega en marzo, entre febrero y marzo, y a partir de ahí logra tener pues, una presencia significativa, pero tiene un gran problema, y el problema es él mismo, ¿no? López Aliaga es un candidato que él lo es todo, ¿no? Él no tiene un grupo de concepción, de contención, un equipo político que lo acompañe. Tanto es así que fue forzado literalmente a presentar un equipo de gobierno, entre comillas, de simpatizantes, que los presentó en cámara, en conferencia de prensa y todo lo demás, a quien después nunca más vimos. A quien nunca volvimos a hablar sobre un tema importante de respaldo a él. Ese es por una parte. Por otra parte, su plan de gobierno también tiene muchos temas que cuestionar, por así decirlo, sin contar su extremismo respecto al tema, religioso, del aborto, del derecho a la vida.
y recientemente pues el tema de su candidata a la vicepresidencia y una candidata al Congreso, que cometen exabruptos o extremismos al momento de recibir entrevistas. Y él dice, bueno, vamos a sacarla, vamos a separarla. Y él se olvida primero que el proceso para exclusión venció en febrero, de acuerdo a la norma electoral. Pero en segundo, y lo más grave, demuestra que no sabe con quién va. O sea que en la organización política no tuvo criterio para poder escoger a las personas y menos criterio para poder, digamos, sensibilizar en ellos el plan de gobierno que llevaba a su candidato. Entonces estamos frente a un partido literalmente que es un cascarón, que tiene una sola persona empujando el coche y que por dentro no hay nada, lo que es peligrosísimo porque, valga la verdad, por esa razón incluso su lista parlamentaria no es fuerte en el interior del país. Ahora, el caso de George Forsyth, que ahora quienes están con George Forsyth intentan ubicarlo en el centro político, ¿no? Lo que quieren es marcar una diferencia justamente con el populismo tanto de izquierda como el populismo de la derecha. George Forsyth naturalmente tiene opción, ¿no? Todos lo ubican en la segunda posición. ¿Esto es real para ti? A ver, aquí hay un tema con George Forsyth que es importante verlo. La población ha estado tratando de encontrar en los 3 o 4 últimos meses un candidato que de alguna u otra manera refleje esa renovación que quiere el electorado tanto de clase media como de clase alta, todo el electorado está bien. Entonces, George Forsyth ha respondido en algún momento a esa expectativa, aún cuando tiene muchas limitaciones, y su plan de gobierno parece una monografía universitaria bien hecha, a quien había que pasar el turnitín para ver si había un plagio o no, pero que tiene un mundo de temas por resolver que parece que ni él mismo lo sabe. Entonces, pero que es importante, fíjate, hace poco George Forsyth convocó a Renán Espinosa para que se sume al equipo de campaña. Es el jefe de campaña. Es un tema, claro, ese es un tema estratégico. ¿Por qué estratégico? Porque Forsyth no está esperando ganar en primera vuelta. Nos ha dicho con ese mensaje que él va a pasar a segunda vuelta. ¿Por qué no nos ha dicho? Porque recordemos que Hernán Espinosa ha sido un alcalde importante en Lima Norte. Maneja literalmente gran parte de la organización política de Lima Norte. Ha sido miembro del Consejo Nacional de Perú Posible en su momento, 2 veces congresista, y tiene alcaldes en Lima Norte que forman parte de su esfera política y a quien él ayudó a que sean alcaldes, porque los financió. Entonces, de alguna otra manera hablas de alguien que tiene experiencia política, que tiene dinero para movilizarse y que tiene además una persona de su entera confianza que candidatea en la lista de Forsyth, muy cercano a él. Entonces, el llamar a alguien como Hernán Espinosa implica que va a asegurar una parte de los votos de Lima, que es importante respecto al resto del país en votación, para poder pasar a segunda vuelta. Yo creo que ha sido una estrategia interesante de llamar a alguien que es campañero nato, que tiene años en campaña. Su hijo es alcalde de Puente Piedra, por ejemplo, recientemente. Ellos manejan la mancomunidad de Lima Norte, tienen a su equipo técnico puesto ahí. Entonces eso podría de alguna u otra manera ayudar a que esta situación pueda como tal concretarse. Me parece que es un buen jale, bien pensado, que le va a ayudar a posicionarse más en Lima. Por lo demás, Forsyth es un político aún inmaduro, no tiene experiencia, en realidad no nos ha mostrado tampoco su equipo técnico, no sabemos quién será el presidente de los ministros, quién va a ser su ministro de Economía, su ministro de Salud, su ministro de Educación, 3 carteras claves para este proceso de la pandemia que se viene. El tema económico es cómo vamos a rescatar las pequeñas y microempresas, no solamente es el papelito de lo que dices, sino de dónde van a sacar los fondos. ¿Cómo vamos a reactivar la pequeña empresa? ¿Cómo vamos a afrontar el tema de la pandemia? Porque las vacunas no están llegando rápido y probablemente pasen más de 2 años hasta que todos se vacunen y se viene la tercera ola. En tema de educación, la educación a distancia, sincrónica y asincrónica, afecta a los hogares de colegios donde los chicos no tienen una computadora ni internet. La brecha tecnológica es grande. Entonces hay muchos temas específicos y técnicos que su equipo técnico debería decirnos para darnos la confianza. Ahora, ¿cómo ves en el caso ya de los que están más atrás? El caso de Keiko Fujimori, Verónica Mendoza, el propio Hernández Soto. Bueno, en el caso de Keiko Fujimori, bueno, Keiko tiene un equipo conocido. Digamos que Keiko es una vieja conocida en temas de campaña. No tiene la suerte de ser congresista, pero digamos, por lo menos tú sabes el posicionamiento de centro-derecha de Keiko, sabes que no va a modificar la Constitución, sabes que va a mantener la línea económica de su padre, sabes que va a tratar de generar confianza en el empresariado. De lo que no tenemos certeza es de si van a haber problemas de corrupción o no, que es el tema más fuerte que afronta Keiko Fujimori, más aún después de la forma como trató a PPK con la vacancia. Y es la que tiene mayor antivoto, ¿no? Que es un tema muy difícil de revertir, ¿no?
Efectivamente, por eso es que yo creo que Keiko es la piñata en la segunda vuelta con la que todos quisieran ir, porque evidentemente todos le ganarían, salvo Verónica Mendoza. El caso de Verónica Mendoza ya no es un caso muy sui generis. Verónica Mendoza tiene un gran problema, y es que las izquierdas están partidas. Entonces, si no tuviera Marco Arana en el norte, si no tuviera Clara Castillo en el sur con el lápiz, probablemente condensaría más votación, ¿no? Pero ella tiene una espada de Damocles sobre su cabeza, que es la vinculación con la gente de Naín, que el propio Iván Tumal incluso lo ha manifestado, que ella llenaba con un letra la gente. Entonces tiene muchos pasivos. Ha querido crecer en el sur, que es básicamente socialista de izquierda, pero no tiene ese apego, y encima la izquierda, como siempre, está fraccionada. Entonces difícilmente que ella pueda crecer más de lo que ya ha llegado. Y el tema de Soto sí es un tema decepcionante. Soto tiene un perfil técnico, político impresionante, es muy brillante, pero su jefe de campaña, quien le ayuda, es un pésimo estratega, ¿no? Tiene un buen equipo, Fernando Soto lo ha demostrado, pero tiene dos grandes problemas. Su estrategia de campaña estuvo mal planteada desde el inicio, ¿no? Muy acartonada, muy pegada, y recuerden que nunca de Soto salió a hablar algo cuando empezó el conflicto de la pandemia, hizo mutis, mientras otros empezaban a participar, como por ejemplo General Danilo Rey, que creció en su momento y empezó a desinflarse. Entonces, Hernán Soto se enfrenta a esa etapa, que cuando se dio cuenta que tenía que salir a decir algo, buscó a López Alera para solidarizarse con él, y al día siguiente salió a decirle que era un extremista, ¿no? Entonces se está cambiando de estrategia, pero igual no crece, no se ve en él, digamos, una expectativa, y yo creo que lo mismo se refleja en su lista parlamentaria. Esperemos que pase el 5%, porque es lo que creo que va a pasar finalmente. Va a poder pasar la valla electoral. Hoy de Soto está con un 4% a marzo, que digo, según CPI, y con unos puntos más podría pasar la valla, pero como lista parlamentaria, en cambio, de Soto no tiene una gran participación. Alcanza por lo menos el 2.9% para la lista parlamentaria, un poco menos, perdón, y de alguna otra manera pues podemos tener curules. Entonces, recordemos que Avanza País tiene, por ejemplo, a marzo solamente el 1.3% de presencia de parlamentarios a nivel nacional. Claro. Es decir, no alcanzaría ni una curul. Entonces, es irónico que un partido que pudo dar más, en realidad terminó pues, por la pata de los caballos, ¿no? Queremos que pueda pasar vaya por lo menos. Muy bien. Los demás están ahí. Sí, y en realidad vamos a ver qué ocurre, ¿no? Falta poco menos de un mes y vamos a estar expectantes que cómo se desarrolla, ¿no?, el último tramo electoral. Y como siempre te va a estar molestando, Miguel Ángel, ¿no?, para seguir analizando todo el espacio político en el país. Te agradezco como siempre la gentileza que has tenido con RCR, muy amable. Gracias, José, muy buen día. Gracias. Conversábamos con Miguel Ángel Ibarra, ¿no?, politólogo, analista en temas políticos, ¿no?, echándole una mirada a cómo se está presentando el último tramo electoral, ¿no?, a poco menos de un mes para las elecciones generales 2021. RCR, la red que comunica y une al Perú.